¿Qué tal, jóvenes? Buen día acá de nuevo desde Química Valdés. ¿Y ahora para qué? Para hablar acerca de los estados de materia, ¿ya? Hay muchos estados que de alguna manera podemos conocer: sólido, líquido, gaseoso, plasmático, ¿no? Los que comúnmente más nos nombran. Pero también conocemos que hay el estado, pues, por ejemplo, de Bose-Einstein, o el estado fermiónico, o el supersólido, ¿no? Entonces hay varios estados, ¿ya? Pero los que mínimo deberíamos de conocer son el estado sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Entonces, cada uno de estos estados puede existir debido a que cumple ciertas condiciones, como por ejemplo una condición de presión, otra condición de temperatura. ¿Estamos bien? Son condiciones que comúnmente gobiernan a los estados. Entonces, para hablar de cada uno de los estados, tenemos que considerar que cada estado se considera según la presión y temperatura que experimentan. ¿Estamos bien? Y si nosotros consideramos la presión y la temperatura a la cual estamos, ¿sí? Una temperatura ambiente, la presión en la atmósfera, entonces podemos distinguir los siguientes estados: un sólido, un líquido, un gaseoso y hasta un plasmático. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y si hablamos del sólido, líquido y gaseoso, aquí he colocado un sólido como referencia para que entiendas que yo al menos imagino que cada uno de sus átomos, iones o moléculas, es decir, todo lo que compone este cuerpo está pegado. Está pegado uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y aquí eso se ve, están pegaditos, ¿estamos o no? Bien ordenaditos. Pero en cambio en el líquido yo imagino que ya hay algo de espacio entre sus átomos, iones o moléculas. Entonces es como que estos ya están desplazándose, pueden moverse. ¿Estamos bien? Pueden moverse. Entonces al entender que pueden moverse, ya hay más espacio, son algo libres, se pueden trasladar de un lugar a otro, pero en el sólido no. Y en el gaseoso ya imagino pues que están muy separados, ¿no? Cada uno quiere ir por su lugar, cada uno quiere ir por su lado, ¿no? Es como un joven, ¿no? Que ya piensa que tiene lo suficiente y entonces quiere emprender su camino. Entonces ahí tenemos los estados sólido, líquido y gaseoso, ¿ya? Y para hablar de cada uno de los estados necesitamos ir a un punto que hay características tanto internas como externas. Y si hablamos de características internas, por ejemplo, una de las características internas, jóvenes, es de que hablemos de las fuerzas. Fuerzas, claro. Y hay dos fuerzas que debemos de conocer. Tenemos las FC, que son fuerzas de cohesión, fuerzas de unión, fuerzas de choque. ¿Está bien? ¿Sí? Tú a tus padres les tienes cohesión, les tienes amor, cariño, atracción. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y las fuerzas de repulsión. Y cuando hablamos de repulsión, hablamos pues de separación, ¿o no? ¿Sí, no? Entonces, de separación, de repulsión. Entonces, ¿como qué? Como la fuerza que le tienes a tu ex, ¿no? No la quieres ver. Ah, ya te das cuenta. Entonces, fuerzas de atracción y fuerzas de separación, de repulsión. Entonces, en los tres estados van a estar las fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión. Pero tú debes darte cuenta que en cada estado una fuerza, digamos, va a llevarse el protagonismo, ¿no? Sobre todo en el estado líquido, perdón, en el estado sólido y gaseoso. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, en el sólido yo entiendo que están pegados, hay más cohesión. Y en el gaseoso yo entiendo que quieren separarse, hay más repulsión. Y en el líquido es un estado intermedio, las fuerzas son de cohesión y repulsión semejantes, ¿ves? Y analizamos una característica interna. Ahora, otra característica interna podría ser que la distancia que experimentan o que tienen cada una de estas moléculas. Entonces yo acá en el estado sólido, al notar que están pegados, yo diría que su distancia que es mínima, o no, la mínima posible. Y si no hay esa respuesta, podría ser hasta nula. ¿Estamos bien? Porque están muy pegaditos, pues. Pero en el estado líquido, ¿sí? ¿Qué podría decir? Que la distancia puede ser muy pequeña. ¿Por qué? Porque están no pegados, pero algo cercanos. Y si no hay esa palabra, podría ser pequeña. O si comparas, podría ser intermedia. Y en el estado gaseoso, podríamos decir que la distancia quiere ser cada vez grande. De grande hasta muy grande. Entonces, como quiere ser de grande hasta muy grande, con eso deberíamos decir lo siguiente, ¿no? Que las distancias cada vez van aumentando. ¿Pero por qué? Porque ustedes deben de analizar algo también, que cuando yo estoy yendo hacia la derecha, hay algo interesante, que la temperatura va en aumento.
¿Estamos bien? La temperatura, ven, aumenta, ¿sí? Profe, la presión, ahorita no estamos analizando la presión, digamos, ¿no? A una presión constante, pero la temperatura aumenta. Gracias a que aumenta, aumenta la repulsión y aumenta la distancia. ¿Estamos bien? ¿Ves? Ahora, tercera característica interna. Podría hablar de qué? Del movimiento. Del movimiento, claro. Y si hablamos del movimiento, hablamos de qué? En este caso, si se pueden desplazar o no las moléculas. Entonces acá en el sólido no, están pegados. Entonces podría ser un movimiento vibratorio en el sólido. Vibran los átomos, iones o moléculas. Es más, como tienen las temperaturas más bajas, cuando hace frío, ¿qué haces? Tiemblas. ¿Te das cuenta, no? ¿Ves? Vibratorio. En el estado líquido y gaseoso ya se desplazan. O sea, en ambos casos, líquido y gaseoso, yo diría que los átomos que hacen se desplazan. ¿Sí? En ambos casos, en el líquido y gaseoso. Se pueden mover, se pueden desplazar. El punto es cuando se desplazan, ¿qué pueden hacer? Ah, pueden chocar. Ah, correcto. Sí, pueden chocar. Pero es diferente el caso, porque en el líquido chocan y resbalan. Las moléculas, todo lo que esté componiendo a este cuerpo líquido, choca y resbala. Pero en cambio acá, en el caso del gaseoso, como se sienten repulsión, chocan y se separan. Entonces ya tenemos ahí las características. ¿Qué cosa? Podríamos decir características internas. ¿Ya? Es muy importante que entiendas que esto es interno. ¿Ya? Es una característica interna. Profe, ¿y característica externa? Bueno, característica externa nosotros podríamos decir dos características que pues ya nos han enseñado en primaria, ¿o no? ¿Cuáles son esas características, profe? Bueno, si no recuerdas, podría yo decir acá que una de estas características, ¿cuál es? La forma. Ah, claro. Y otra característica, el volumen. Les escribo con color distinto para que entiendas que es diferente, ¿no? Y si hablamos de la forma y el volumen, ¿un sólido tiene forma? Sí. Entonces yo diría la forma de un sólido es forma definida. Y el volumen de un sólido también es volumen definido. ¿Pero por qué? Porque sabemos qué espacio ocupan y obviamente la forma se mantiene. En cambio, en el líquido, la forma es que variable. ¿Por qué? Porque se adecua al recipiente. Ah, sí o no. Sí, y el volumen que es definido. ¿Por qué? Porque si tengo un litro de aceite, si lo paso de un envase a otro envase, sigue habiendo un litro, ¿o no? Y en el gas, yo diría que la forma es también variable, porque en sí los gases tienden a expandirse cada vez que pueden, ¿sí? Y el volumen también es variable, ¿por qué? Porque cada vez quieren expandirse. Ahora, en vez de variable, puedo usar la palabra no definida. ¿Está bien? Entonces ya tenemos ahí características de cada uno de los cuerpos, sólido, líquido y gaseoso. ¿Ves? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hablar de un estado adicional. ¿Ya? ¿Cuál es ese estado adicional, profe? Es el estado plasmático. Cuando hablamos del estado plasmático, es un estado interesante. ¿Por qué? Porque es un estado que se da cuando la materia ha recibido energía. ¿Sí? Y entonces cuando hablamos, por ejemplo, de una aurora boreal, ¿qué sucede? Aquí ha interactuado mucha energía en la atmósfera. Y al haber actuado mucha energía en la atmósfera, entonces, ¿qué podría decir? Yo podría decir que acá cada uno de los átomos, iones o moléculas que están aquí, ¿sí? Cada uno de los átomos, iones o moléculas, vuelvo a repetir, que están aquí, ¿qué va a hacer? Es como que va, es como que va a interactuar, va a resaltar. ¿Cómo va a resaltar, profe? No, no, bueno, va a resaltar desde el aspecto de que nosotros nos debemos dar cuenta de que acá los átomos se van a cargar positivos. ¿Cómo se van a cargar? Positivos. Entonces, ¿cómo así? Acá yo voy a imaginar que estas bolitas que estoy dibujando son los átomos. ¿Estamos bien? Obviamente son muy grandes, ¿no? Pero estoy imaginando que estos son los átomos, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado en estos átomos? Ha llegado energía, mucha energía. Y al llegar mucha energía, ¿qué sucede? Sus electrones, ¿qué hacen? Comienzan a revolotear, que da miedo, ¿sí? Como las hormonas de los jóvenes, algo así. Y entonces estos átomos que tienen mucha energía, entonces, ¿qué van a hacer? Se van a cargar positivos. Se van a cargar positivos, pero ¿por qué, profe? Sencillo. Porque cuando un átomo gana mucha energía,
sus electrones se comienzan a revolotear por todo lado y los electrones salen disparados. Y entonces yo voy a imaginar que por acá van a salir cargas negativas, los electrones por todo lado. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y al salir los electrones por todo lado, este es un estado que se considera como el estado plasmático. ¿Por qué? Porque en el estado plasmático yo debería decir como primera característica que la materia se encuentra ionizada positivamente. ¿Pero por qué? Porque le hemos dado tanta energía que ¿qué ha hecho? Ha comenzado a desprender sus electrones. Ahora, eso lleva al segundo punto, que al recibir mucha energía, entonces yo diría que está experimentando temperaturas que temperaturas elevadas, ¿sí? Temperaturas muy elevadas que van desde qué? Desde los miles hasta los millones de grados centígrados. El Sol es un ejemplo de esta temperatura, ¿sí? Ahora, el profe, pero de miles de grados podría ser de cientos de grados, ya cercano a los miles, la llama de una vela, o de repente la lava de un volcán, o la soldadura autógena. ¿Estamos o no? Ahí nos damos cuenta de que hay estado plasmático. Y el estado plasmático, yo diría que al ser la materia ionizada positivamente, pareciera que tiene que un brillo propio. Pareciera, como el sol brilla, ¿no? Ajá, ahí está. Y luego otra característica que les voy a mencionar, que este estado es el más abundante de la naturaleza. ¿Por qué, profe? Porque si en la Tierra no hay plasma mucho. Ah, tú lo has dicho. ¿Sí? Más abundante del universo. Ahí está. En el universo hay más estrellas que ¿qué? Que planetas, digamos, ¿no? O sea, más, las estrellas más son gigantes, ¿no? El Sol es una estrella enana, si no me equivoco, y es plasma. Y todo el Sol es mucho más grande que la Tierra o cualquier otro planeta. Entonces hay más plasma que cualquier otra cosa. Entonces, ese estado es el estado plasmático, chicos, ¿ya? Entonces, ya hemos hablado de estados de la materia. Nos vemos en un siguiente video para hablar de los cambios de estado. Chao.